Hay historias que una no cuenta por miedo, y otras, porque nadie estaría listo para escuchar. Pero el tiempo, hija. El tiempo acomoda hasta lo que parece imperdonable. La que vas a escuchar ahora no es una historia común. Es de esas que hacen que la gente susurre en el mercado, mire raro en misa e invente versiones que nunca ocurrieron. Pero solo yo sé lo que viví. Solo yo sé lo que sentí. Si te gustan las historias emocionantes, de esas que nos hacen mirar la vida con otros ojos, suscríbete al canal. Y contame acá abajo, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Me encantaría saber quién me acompaña en este momento. Ahora escucha con el corazón. Porque esta historia tiene lágrimas, tiene sustos, pero también tiene fuerza. Fuerza de mujer. Mi nombre es Ramona Quiroga, y hoy tengo 82 años. Mucha gente por aquí me conoce como la señora de las empanadas de zapallo o la del chal colorido de la feria. Pero no todos saben que, a los 61 años, hice algo que fue escándalo en el pueblo. Me embaracé. Sí, así como lo oís. Con 61. Con el cabello canoso, nietos en brazos y rodillas que duelen cuando hace frío. Fue el mayor alboroto que este pueblo había visto desde la inundación del 83. ¡Qué barbaridad! Eso no es natural. Seguro es un milagro, o un castigo. Decían de todo. Pero nadie preguntaba cómo me sentía yo. ¿Cómo fue vivir aquello? ¿Cómo es llevar una nueva vida en el cuerpo, cuando todos esperan que una se esté preparando para morir, y no para empezar de nuevo? Te lo voy a contar. No porque quiera llamar la atención, sino porque sé que hay muchas mujeres calladas por ahí, escondiendo nuevos comienzos por vergüenza. Y nadie merece pasar por la vida sin saber que es posible florecer, incluso fuera de la primavera. Era marzo. Hacía exactamente 40 años que mi primer marido, Ernesto, había muerto. Yo estaba viviendo con mi hija mayor, Clara, ayudando a cuidar a los nietos y vendiendo dulce de mamón en la plaza. Llevaba una vida tranquila, de esas con olor a ropa secándose en el tender y olla de barro a fuego lento. Me levantaba temprano, preparaba el mate, separaba las empanadas para el día. En el pueblo de Tilcara, nadie tiene apuro. Aquí, el tiempo camina en alpargatas, despacito. Pero ese año, el tiempo decidió correr. O mejor dicho, correr hacia atrás. Todo empezó una mañana de feria. Tenía mi puesto montado, organizando los frascos de dulce y el queso de cabra, cuando vi a un hombre parado al otro lado de la plaza. Era alto, delgado, con el pelo blanco y un pañuelo atado al cuello, como los de antes. Mis ojos tardaron en creerlo. Julián Torres. Habían pasado 40 años, pero mi corazón lo supo de inmediato. Fue mi amor de juventud. Mi casi esposo, antes de Ernesto. Teníamos planes, cartas, promesas, pero él se fue a Salta a cuidar a su madre enferma, y nunca más volvió. O mejor dicho, nunca más había vuelto. Nos miramos durante largos segundos. Él vino despacio, como quien pisa el tiempo. Ramona. Julián. Fue como si el mundo entero se hubiera detenido. Hablamos ahí mismo, entre quesos y dulce de higo. Supe que había perdido a su esposa. Que ahora estaba solo. Que volvió al pueblo porque, con la edad, el cuerpo pide volver a las raíces. Tomamos mate juntos. Después otro día. Y después, otro. Y así fue como, sin planear, sin querer, sin poder evitarlo, la vida empezó de nuevo. Poco a poco, empecé a sentir algo que no sentía desde los 30. Ganas de arreglarme. De ponerme un labial rosa. De reírme fuerte sin miedo. De escuchar música vieja y bailar sola en la cocina. Clara se reía. Mamá, ¿qué te pasa? Nada, hija, solo me dieron ganas de vivir un poquito más. Pero no era solo eso. Era como si mi cuerpo estuviera despertando. Como si la vida, después de años grises, me hubiera devuelto el color. Y entonces, empezaron las náuseas. Los mareos. El atraso. Pensé que era la edad. Menopausia tardía, presión baja, qué sé yo. Fui a la médica en Humahuaca, sin contarle nada a Clara. Ella me examinó, pidió estudios. Y en la consulta de vuelta, dijo despacio. Ramona, no sé cómo decirte esto. Pero estás embarazada. Me reí. Lo juro. Pensé que era una broma. ¿Cómo voy a estar embarazada si ya tengo nietos grandes? Pero ella no se rió. Es raro, pero no imposible. Algunas mujeres tienen ovulación residual. Y usted, tiene un embarazo de 5 semanas. Silencio.
El mundo giró. El aire desapareció. Salí del consultorio con las piernas flojas y el alma en shock. Embarazada. A los 61. Viuda. Abuela. En el pueblo más chismoso de Yujuy. Yo lo sabía. Nada iba a ser igual después de eso. Volví a casa con el corazón en la garganta. No pude decir una palabra. Ni a Clara, ni a los nietos, ni a mí misma. Me quedé en silencio. Ese tipo de silencio pesado, que solo quien ya tuvo la vida dada vuelta entiende. Por la noche, me acosté en la cama y me quedé mirando el techo. Intentando entender. Intentando sentir algo que tuviera sentido. Pero todo parecía irreal. Una parte de mí quería creer que era un error. Que los estudios estaban cambiados. Que la médica se había confundido. Pero otra parte. Esa parte que conoce el propio cuerpo mejor que nadie. Sabía que era verdad. Las náuseas, la sensibilidad, la extraña liviandad en los pechos. El olor al anís que, de repente, me daba asco. El corazón acelerado sin razón. A la mañana siguiente, me senté al borde de la cama, con los pies descalzos en el suelo frío, y pensé, ¿y ahora, Ramona? No era solo el miedo a lo que la gente iba a decir. Era más que eso. Era la culpa. La vergüenza. La duda. Porque aunque nadie me lo preguntara, yo sabía muy bien de quién era ese hijo. Fue una sola tarde. Una sola vez. Llovizna suave, leña ardiendo en la cocina, y una vieja nostalgia que intentamos matar con ternura. Julián me besó como si el tiempo no hubiera pasado. Y yo me dejé llevar. No por carencia. Sino por amor. Por algo que quedó suspendido durante 40 años, y ese día, volvió a respirar. Pero no era para durar. Al menos no para él. La semana siguiente, desapareció. Volví a Salta, tengo que resolver unos papeles, decía en un papel que dejó en el puesto de la feria. Nunca más apareció. Y ahora, yo estaba ahí. Sola. Con el cuerpo lleno de preguntas. Y el corazón a punto de explotar. Esperé 2 días más para contar. Pero no pude esconderlo por mucho tiempo. Fue Clara quien lo notó primero. Mamá, ¿estás bien? Te noto rara. Te mareas, estás más pálida. Negué con la cabeza. Estoy bien. Solo, cansancio. Pero en el fondo, yo sabía, lo que tenía era miedo de ella. Miedo a la decepción. Al juicio. ¿cómo pudiste? Porque Clara siempre fue correcta. Religiosa, firme, respetada en el pueblo. Ella quería que yo fuera la abuela ideal. De esas que bordan, rezan el rosario, hacen té de boldo y cuidan a los nietos con la cabeza gacha. Ella no esperaba que yo todavía tuviera vida dentro de mí. 3 días después, tomé coraje. Clara, necesito hablar con vos. Ella se sentó a la mesa, limpiándose las manos en el delantal. ¿Pasó algo, mamá? Sí, pasó algo. Pero no sé cómo decírtelo. Ella frunció el ceño. Decímelo como sea. Suspiré. Cerré los ojos por un segundo. Y lo dije. Estoy embarazada. El silencio que vino después fue más fuerte que cualquier grito. Clara quedó inmóvil. El rostro perdió el color. La boca entreabierta, pero sin sonido. ¿Qué? Es cierto. Lo confirmé con la doctora de Humahuaca. Ella se rió. Pero no de alegría. ¿Me estás tomando el pelo? No. Se levantó de la silla como si le hubieran dado una cachetada. Mamá, tenés 61 años, sos abuela. Lo sé. ¿Y quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? No importa. Lo importante es que está ahí, creciendo dentro mío. Ella se pasó las manos por la cara. Esto es una locura. ¿Y qué va a decir la gente? Ah, la pregunta clásica. ¿Qué va a decir la gente? No, ¿cómo estás, mamá? No, ¿querés que lo vivamos juntas? No. ¿Qué van a decir los demás? Me levanté de la silla con calma. La gente ya habló cuando quedé viuda. Ya habló cuando abrí un puesto sola. Ya habló cuando dejé de ir a misa por estar cansada. ¿Y sabes qué? Sigue hablando. Ella no respondió. Se fue al cuarto, cerrando la puerta de un golpe. Y yo me quedé sola en la cocina. De nuevo. Sola con mi panza aún sin forma. Pero con una presencia adentro. Que ya amaba. Porque en ese instante, entendí. No iba a pedir permiso para vivir lo que la vida aún quería darme. Y si eso era pecado, que Dios me perdone.
Pero que no me lo quite. 3 días después de la conversación con Clara, el secreto ya no era secreto. Todo el pueblo lo sabía. No sé si fue mi hija quien lo contó, o si alguien escuchó en el mercado, o si fue la médica de Humahuaca, que, aunque buena, habla más que radio en hora pico. Solo sé que, de repente, todos me miraban diferente. En la carnicería, bajaban la mirada. En misa, aumentaban los susurros detrás del banco. En el almacén, la gente dejaba de hablar cuando yo entraba. Hasta los niños empezaron a reírse de mí en el camino a la feria. La abuela preñada. Una vieja con bebé. Duele. Duele más de lo que imaginé. Porque no era solo el prejuicio. Era el susto. El juicio. Ese tipo de risa que hiere más que una piedra. Y yo, que siempre fui respetada, ahora era motivo de burla. Empecé a evitar salir. Cerraba la cortina del living cuando alguien pasaba. Preparaba las empanadas más temprano, y dejaba que Clara las llevara a la feria. Pero incluso dentro de casa, la paz se había ido. Clara apenas me miraba. Los nietos, sin entender mucho, notaban la tensión. Y yo me encogía un poco más cada día. Pero lo peor fue cuando Julián ya no respondió más. Le escribí una carta, contándole todo. La mandé con un camionero que iba a Salta. Esperé. 1 semana. 2. Nada. Mandé otra. Nada. Y fue ahí cuando entendí. Él no iba a volver. No quería saber. Tal vez le daba vergüenza. Tal vez tenía miedo. Tal vez nunca me amó como yo lo amé. No lloré. No ese día. Lloré por la noche. Acostada de lado, con la almohada ahogando los sollozos. Porque no era solo la pérdida de un hombre. Era la pérdida de la ilusión. De la idea de que el amor podía renacer. De la esperanza de no tener que enfrentar todo sola. En la habitación de al lado, Clara rezaba. En la planta baja, los nietos reían con un programa de radio. Y yo abrazaba mi vientre como si fuera lo último bueno que me quedaba. Al día siguiente, fui al espejo del baño. Miré mi barriga aún plana, pero viva. Y dije en voz baja: no te voy a soltar. Aunque el mundo entero me dé la espalda. La doctora dijo que era un embarazo de riesgo. Su útero ya está cansado, señora. Tiene que descansar. Comer bien. Evitar emociones fuertes. Emociones fuertes. Era lo único que tenía. Pero lo intenté. Empecé a cuidarme más. Comía mamón, tomaba té de hojas suaves, caminaba despacio por el patio. Sola. Clara no tocaba el tema. Fingía que no existía. Hasta que un día, dejó un plato de comida en mi puerta, sin decir nada. Era poco. Pero era un gesto. Y en ese tiempo, entendí algo. Las mujeres del pueblo no eran todas iguales. Hubo una que se acercó. Doña Carmen, mi vecina de al lado. Viuda también. Costurera. Me trajo una manta y una mirada silenciosa. No es fácil, ¿verdad? No. Pero usted no está loca. Ni sola. Me senté con ella en el banco del patio. Tomamos té de boldo. Me contó que había quedado embarazada a los 47, después de 10 años creyendo que ya no podía. La gente también me juzgó. Pero después, se olvidan. Siempre se olvidan. El escándalo no dura tanto como el amor. Nos quedamos calladas después. Pero en ese silencio, empecé a respirar mejor. Pasó un mes. La panza empezó a crecer. Discreta, pero firme. Como diciendo: llegué, y me voy a quedar. Volví a la feria un sábado. Cabeza en alto. Chal en los hombros. Empanadas frescas. Algunos me miraron mal. Otros hicieron de cuenta que no me vieron. Pero también hubo quienes sonrieron. Tímidos. Respetuosos. Y aprendí algo ese día. No todo el mundo juzga. Pero todos observan para ver si vas a rendirte. Y cuando no te rendís, empiezan a admirarte. De vuelta a casa, una vecina me detuvo. ¿Es cierto que está embarazada, Ramona? Sí. ¿Y cómo se siente? Con miedo. Pero con fe. Ella quedó en silencio. Y después, sonrió. Mi tía tuvo una hija a los 56. También dijeron que era una locura. Hoy, esa niña es doctora. Y fue ahí, en esa vereda, con el sol de otoño pegando en mi rostro, que entendí. No importa la edad. No importa lo que digan. Importa lo que sembrás. Y lo que decidís dejar florecer. Y ese bebé.
Era mi flor. Aunque no tuviera padre. Aunque no tuviera fiesta. Aunque naciera en medio del escándalo. Era mi milagro. Clara seguía evitándome. No es que me maltratara. Pero su silencio era más filoso que cualquier palabra. Hablaba con los ojos duros, los labios cerrados, los gestos fríos. Era como si, de repente, me hubiera convertido en un error. Y dolía más porque lo entendía. Entendía el susto. Entendía la vergüenza. Entendía incluso la rabia. Pero lo que ella no entendía era que yo no había planeado nada. Y más aún, que no era un error. Las semanas pasaban. La panza ya se notaba bajo los vestidos sueltos. Empecé a cansarme con más facilidad. El corazón se me aceleraba con pequeñas caminatas. Pero aún así, no dejé de bordar. Ni de cuidar mis hierbas. Ni de hacer mis panés de queso de cabra. Porque si dejaba todo, si me entregaba al miedo, la vida se rendiría conmigo. Y yo ya me había rendido durante demasiado tiempo. Una tarde, Clara llegó de la feria con el ceño fruncido. Tiró la bolsa de frutas sobre la mesada. Hoy hablaron de vos en la iglesia. ¿Y qué dijeron? Que estás dando mal ejemplo. Que ni siquiera vas más a misa. ¿Y vos qué pensás? Pienso que no sé en qué te convertiste, mamá. Dejé lo que estaba haciendo. Apreté el repasador con fuerza. Respiré. Me convertí en una mujer que ya no se esconde. Ella me miró con los ojos llenos de rabia contenida. ¿Y pensás criar a ese niño cómo? ¿Con qué dinero? ¿Con qué energía? Con lo que me quede. Con lo que Dios me dé. Como hice con vos, cuando tu padre murió. Ella se estremeció. No esperaba esa respuesta. No es lo mismo, mamá. Claro que no. Porque ahora, quien me da la espalda sos vos. Silencio. De los largos. Salió de la cocina sin decir nada más. Y yo me quedé ahí, con el pecho apretado y el alma temblando. Porque yo amaba a mi hija. Más que a nada. Pero amar también es decir lo que necesita ser dicho. La semana siguiente, fui a la consulta en Humahuaca sola. 2 horas de colectivo, barriga pesada, pies hinchados. La doctora me examinó con atención. Escuchamos el latido. Tum tum, tum tum, tum tum. Parecía tambor de fiesta. Lloré. En silencio. Como quien agradece. Ella me miró con dulzura. Sé que no es fácil. Pero cada semana que pasa, aumentan las chances. Tu cuerpo está respondiendo. Y ese bebé quiere vivir. Sonreí. Era la primera buena noticia en mucho tiempo. Volví a Tilcara con ganas de celebrar. Hice pan de mandioca. Té de anís. Bordé 2 pajaritos en un repasador nuevo. Y lo dejé en la puerta de Clara, como quien dice: sigo acá. Sigo siendo tu madre. Sigo queriendo tu amor. Ella no respondió ese día. Pero 2 días después, entró a mi cuarto sin golpear. Tenía los ojos hinchados. Traía un platito con frutas picadas. Se sentó al borde de la cama. ¿Te dolieron mis palabras? Sí. Pero más me dolió tu ausencia. Bajó la mirada. No supe cómo reaccionar. Fue demasiado. Lo sé. Me sentí como una niña, con miedo del que dirán. Pero vos fuiste más valiente. Sonreí. Con el corazón liviano por primera vez en semanas. Ella tomó mi mano. Perdóname, mamá. No hay nada que perdonar. Solo, no me dejes sola. Ella asintió. No te voy a dejar. Y fue ahí, en ese intercambio silencioso entre madre e hija, que me sentí entera otra vez. Porque una puede soportar la soledad. Pero cuando quien una ama regresa, parece que el dolor pierde sentido. En los días siguientes, Clara empezó a cambiar. Preparaba el desayuno. Ayudaba con la ropa. Incluso empezó a escuchar sobre embarazo geriátrico en la radio del pueblo. Un día me dijo: busqué en el pueblo un grupo de mujeres que acompañan embarazos. Tal vez podrían ayudarte. Y entendí que eso era una disculpa disfrazada de cuidado. Los nietos también se acercaron. El mayor me preguntó si el bebé iba a ser primo de ellos o tío. Nos reímos. Será lo que Dios quiera. Pero seguro va a tener mucha gente que lo ame. Y entonces, empecé a soñar con lo que venía. Con el rostro del niño. Con el nombre que tendría. Con el cuarto que iba a abordar, aunque fuera sencillo. Y una noche, mirando el cielo oscuro de Jujuy,
con olor a leña y el frío entrando por la ventana. Cerré los ojos y dije: gracias, vida, por darme una oportunidad más. Aunque fuera de tiempo. Aunque contra todo. Porque ahora yo sabía. Lo que había nacido dentro de mí. Era más que un bebé. Era una nueva versión de mí misma. En la 8ª semana de gestación, empecé a sentir dolores extraños. Punzadas bajas, cólicos largos, una presión en el vientre que me dejaba sin aire. Al principio pensé que era normal. Que mi cuerpo solo se estaba adaptando. Pero una mañana, desperté con manchas de sangre en la sábana. El miedo subió por mi espalda como una serpiente. Me senté en la cama con el corazón acelerado. Clara entró justo en ese instante, trayendo el té. Cuando vio, dejó caer la taza sobre la cómoda y corrió a sostenerme por los hombros. Mamá, estás sangrando. Asentí en silencio. Las lágrimas caían sin hacer ruido. Ella me ayudó a cambiarme. Llamó a la médica, consiguió un turno urgente. Fuimos en auto con un vecino. El silencio en el camino era más denso que el aire seco de Jujuy. En la clínica, me atendieron rápido. La médica me examinó, escuchó los latidos, revisó mi presión. Luego me miró con seriedad. Hay amenaza de aborto, señora Ramona. Su útero está reaccionando al esfuerzo. Cerré los ojos. Pensé en todo. En las risas de los niños, en la soledad de mi cuarto, en el nombre que aún no había elegido. Pensé en ese rostro que no conocía, pero ya amaba. Y supliqué en silencio: por favor, quédate conmigo. Aguanta un poco más. La médica continuó: vamos a hacer todo lo posible. Pero necesita reposo absoluto. Nada de feria, nada de tareas domésticas. Solo descansar y alimentarse bien. Clara me apretó la mano con fuerza. Fue la primera vez que vi verdadero pánico en su rostro. Al volver a casa, ella misma preparó mi habitación. Cambió las sábanas, corrió las cortinas, puso flores en la mesita de noche. Vas a quedarte aquí, mamá. Yo me encargo de todo. No respondí. Pero cuando salió del cuarto, besé la almohada con gratitud. Por el niño. Por la segunda oportunidad. Y por la hija que, al fin, volvía a ser refugio. En los días que siguieron, estuve acostada. Escuchaba a los pájaros del patio, los pasos de los niños, la radio de la cocina sonando con tangos antiguos. Y rezaba. Recé como no lo hacía años. Con fe, con humildad, con verdad. Doña Carmen vino a visitarme. Trajo sopas, hierbas para infusión y un bordado con el dibujo de un sol naciente. Todo lo que nace entre sombras, brilla más fuerte. Las mujeres del pueblo empezaron a mandar billetes discretos, panes caseros, paños bordados. Algunas no decían nada, solo golpeaban y dejaban un paquete en la puerta. Y fue así que descubrí que, pese a las miradas torcidas, también había ojos que cuidaban. Ojos de mujer. De madre. De gente que sabía que la vida, a veces, nos toma por sorpresa, pero que no por eso deja de ser milagro. En una de esas tardes, Clara entró al cuarto con un cuenco de mazamorra de maíz. Mamá, el médico dijo que el bebé todavía está aquí. Está resistiendo. Sostuve la cuchara con las manos temblorosas. Era solo mazamorra, pero para mí, era alimento para el cuerpo y para el alma. Los nietos también empezaron a visitarme en la habitación. Se sentaban al borde de la cama, me hacían preguntas, cantaban canciones de ronda. Y si es una niña, se va a llamar como usted. Sonreí. No sé todavía. Pero va a tener un nombre que traiga luz. Al 10º día de reposo, la médica volvió para una nueva evaluación. El corazón del bebé seguía fuerte. Pequeño. Pero firme. Ella me miró con ternura. Parece que esa criatura también tiene algo de usted. Mucha fuerza. Salí de esa consulta con los ojos llenos de lágrimas. No de miedo, sino de fe. Porque ahora yo sabía. No importa si el mundo cree que ya viviste todo. A veces, el corazón aún guarda capítulos. Historias que solo florecen después de la última página. Y yo estaba lista para escribir esa nueva parte. Con todas las letras. Con todos los dolores. Y con todo el amor que todavía tenía guardado. Era un miércoles de cielo despejado. El pueblo parecía suspendido en el tiempo. El viento soplaba suave, las hojas de las moreras danzaban despacio. Clara estaba en la feria, los nietos en la escuela. Yo me levantaba de la cama con más firmeza, aunque aún en reposo. Las náuseas habían dado tregua. El corazón, no.
Bordaba pajaritos en una sábana blanca, cuando escuché que golpeaban el portón. No esperaba visitas. Me levanté con cuidado, fui hasta la ventana. Y casi se me cayó el bordado al suelo. Era él. Julián. Con el sombrero en la mano, la ropa arrugada, la barba crecida. La misma mirada de antes. Pero con una sombra detrás. Abrí el portón con el corazón disparado. Ramona. Me quedé en silencio. Esperaba oír esa voz otra vez, pero no sabía qué hacer con ella tan cerca. ¿Puedo pasar? Asentí. Entró despacio, como quien pisa un lugar sagrado. Se sentó en el banco de madera de la galería. Supe que estás embarazada. Lo supiste ahora. Lo supe antes. Pero no sabía qué hacer. Me quedé de pie, con los brazos cruzados. Mi cuerpo aún recordaba su calor, pero mi pecho era un campo de batalla. ¿Y ahora? ¿Por qué viniste? Bajó la cabeza. Porque huí. Porque tuve miedo. Porque no supe ser hombre en el momento en que más me necesitabas. Sentí el rostro arder. Las manos temblaban. No respondiste ninguna de mis cartas. Ni siquiera para decir que no querías saber nada. Leí todas. Y lloré con cada una. Pero la vergüenza me paralizó. El bebé no es solo mío, Julián. Lo sé. Silencio. Respiró hondo. Ramona, todavía hay tiempo. No respondí de inmediato. Miré el jardín seco. La ropa en el tendedero. El paño en mi regazo. ¿Tiempo para qué? Para intentarlo. Para estar con vos. Para ser padre de nuevo. Para ser mejor. Me senté a su lado. No muy cerca. No estuviste cuando más te necesité. Pero puedo estar ahora. ¿Y si te digo que aprendí a vivir sin vos? Tragó saliva. Aún así, quiero estar aquí. Aunque sea solo como apoyo. Cerré los ojos. Las lágrimas vinieron sin aviso. Porque parte de mí todavía lo amaba. Pero otra parte, había aprendido a amarse primero. No te prometo nada. No pido promesas. Solo, una oportunidad. Clara llegó poco después. Vio a Julián sentado. Se detuvo en el portón, sin reacción. Él se puso de pie. Clara. Tenés cara para venir acá. No vine por coraje. Vine por vergüenza. Ella cruzó los brazos. Me miró. ¿Fuiste vos quien lo llamó? No. Pero él llegó. Clara lo miró otra vez. Si lastimas a mi mamá otra vez, yo misma te echo del pueblo. Julián bajó la cabeza. No vine a hacer daño. Vine a asumir. Ella respiró hondo, se dio vuelta y entró. Quedamos solos en la galería. Tenés donde quedarte. En la pensión de don Rubén. Asentí. Entonces quédate. Pero no esperes que las cosas vuelvan a ser como eran. Si puedo estar cerca, ya es mucho. Se fue al caer la tarde. Y yo me quedé ahí, sentada, sintiendo el olor de la tierra caliente, escuchando las campanas de la capilla a lo lejos. Por primera vez, no sabía qué sentir. Pero sabía que yo había cambiado. Y que ahora, quien decidía los próximos pasos, era yo. Porque el amor, cuando vuelve, no encuentra a la misma mujer. Y tal vez sea justamente ahí donde empieza el renacer. La mañana del segundo domingo de agosto, me desperté con una sensación extraña. No era dolor. Era vacío. Me levanté despacio, me puse el chal sobre los hombros y salí al patio. El sol estaba pálido, tímido detrás de las nubes. Los nietos aún dormían. Clara preparaba el desayuno. Julián había pasado el día anterior a traer un ramo de flores del campo. Dijo que eran para ella, señalando la panza. Yo sonreí, pero con cautela. No era tiempo de grandes sueños. La vida ya nos había enseñado eso. Pero esa mañana, algo me pesaba en los ojos. El cuerpo se sentía más liviano de lo que debía. El pecho, apretado sin razón. Fui al baño y lo sentí. La sangre volvía. No mucha, pero suficiente para encender el miedo. Llamé a Clara. Ella vino corriendo, dejando el hervidor en la cocina. Mamá, ¿qué pasó? Le mostré la mancha en la sábana. Se puso pálida. Agarró las llaves, me ayudó a ponerme un vestido y llamó a Julián. En menos de una hora, ya estábamos en el hospital de Humahuaca. La doctora hizo el examen. No habló de inmediato. Luego, apoyó la mano en mi brazo y dijo en voz baja.
El corazón ya no late. Cerré los ojos. Tragué saliva. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que el mundo giraba. Clara apretó mi mano. Julián bajó la cabeza. Y yo, ahí, en esa camilla fría, solo podía pensar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo? El procedimiento fue rápido. Volví a casa el mismo día, con el cuerpo cansado y el alma en silencio. Pasé 3 días sin salir del cuarto. Sin hablar. Sin comer. Lloraba poco. Pero sentía mucho. Era como si un pedazo de mí se hubiera quedado en ese hospital. Un pedazo que nadie más vería. En la tarde del tercer día, Clara entró al cuarto con un paño bordado. «Es lo que habías empezado». Lo terminé por vos. Era la sábana con los 2 pajaritos. Ella había bordado un nido en el medio. Vacío. Lloré. Lloré como no lloraba desde la muerte de su padre. Y ella lloró conmigo. No perdiste nada, mamá. Diste amor. Y eso, nadie te lo quita. La semana siguiente, Julián vino todos los días. No decía mucho. Pero regaba las plantas. Cambiaba las tejas. Preparaba té de manzanilla con miel. Yo todavía no sabía si había lugar para nosotros otra vez. Pero su presencia era buena. Un día, me dijo. Sé que no merezco ni un rincón de tu silencio. Pero si me dejas estar, aunque sea como amigo, ya me siento hombre otra vez. Asentí con una media sonrisa. Quédate, entonces. Pero solo si es para sumar. No sé hacer otra cosa más que eso. Pasaron los meses. Volví a caminar despacio por las ferias. Las mujeres me miraban con respeto. Algunas se acercaban y decían frases cortas, pero llenas de sentido. Fuiste valiente, Ramona. Tu historia nos enseñó. Gracias por no esconderte. Yo no entendía qué había hecho más allá de sobrevivir. Pero tal vez, solo eso ya era suficiente. Una de esas mañanas, mientras separaba semillas de lavanda, Clara se acercó con un cuadernito en las manos. Escribí. ¿Para qué? Para contar. Para recordar. Para darles a otras lo que vos no tuviste, vos. Tomé el cuaderno con las manos temblorosas. Y esa misma noche, empecé a escribir. Sobre la mujer que quedó embarazada a los 61. Sobre el bebé que no nació, pero despertó a una nueva madre dentro de ella. Sobre el amor que llega tarde, pero no por eso es menos verdadero. Y sobre el silencio. Que un día me encerró. Pero que ahora era solo pausa entre las palabras que quería decirle al mundo. Porque no era solo Ramona, la que perdió. Era Ramona, la que vivió. La que enfrentó. Y que, aún herida, seguía bordando pajaritos. Las primeras palabras fueron difíciles. Empecé con frases sueltas. Después, retazos de memoria. Y luego llegaron las imágenes, los olores, los silencios que aún pesaban en el pecho. Escribía de noche, cuando la casa dormía. Con la luz amarilla de la lámpara y el sonido del viento en las tejas. Contaba sobre la barriga que creció poco, pero enseñó mucho. Sobre el amor que se fue y volvió con más arrugas, pero también con más coraje. Sobre los ojos de Clara, que aprendieron a ver a su madre más allá de la madre. En menos de un mes, el cuadernito estaba lleno. Clara lo leyó en silencio. Lloró. Y luego dijo: «Tenés que mostrar esto a otras». ¿Para qué? Porque hay mujeres por ahí sintiendo lo mismo. Pero creen que están solas. Doña Carmen fue la primera en leerlo. Después, la vecina Cecilia. Luego, la costurera del mercado. Y así, sin que me diera cuenta, mi historia fue pasando de mano en mano. Mujeres venían a visitarme. Algunas en silencio. Otras con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Ramona. Por escribir lo que muchas no nos animamos a decir. Yo escuchaba, a veces sin saber qué responder. No era escritora. Era solo una abuela que intentó entender lo que había vivido. Pero parece que, cuando una habla con el corazón, no hace falta diploma. Solo verdad. Clara creó un grupo en la iglesia para mujeres que necesitan hablar. Al principio eran 4. Después, 10. Luego, más de 20. Yo no participaba directamente. Pero escribía papelitos que ella leía al final de cada encuentro. Palabras simples. Pero llenas de dolor digerido y de afecto renacido. Una mujer no deja de ser mujer porque envejece. Parir no es solo dar a luz. Es decidir amar de nuevo. El silencio también se rompe con abrazo.
Una tarde de primavera, el padre vino a visitarme. Trajo un sobre y una sonrisa. Las chicas del grupo quieren hacer un pequeño libro con tus textos, para regalar en la feria del pueblo. Me quedé sin palabras. ¿Un libro, padre? Sí. Un librito. Nada grande. Pero con todo lo que escribiste. Dicen que las palabras de Ramona deben volar. Sostuve el sobre con cuidado. Era un regalo que ni siquiera sabía que soñaba. En la feria de octubre, montaron un pequeño puesto con tela blanca y flores secas. El cartel era sencillo. La voz de Ramona, relatos de una abuela que decidió no callar. Me senté ahí, con una canasta de panés y el corazón acelerado. Madres, jóvenes, señoras, hasta algunos hombres se detenían a leer. Algunos solo miraban de lejos. Otros se acercaban y decían: mi hermana pasó por algo parecido. Mi mamá también sufrió en silencio. Gracias por escribir. Al final del día, todos los ejemplares habían sido llevados. Sin cobrar. Solo con una petición. Pasa esta historia a otra mujer. Julián pasó por la feria. Se quedó un rato, mirando el cartel. Luego, tomó uno de los libritos y me entregó una flor del campo. Sabía que eras fuerte. Pero no sabía cuánto. Sonreí con suavidad. Ni yo. Al volver a casa, Clara me abrazó fuerte. Mamá, usted se volvió semilla. ¿Cómo así? De todo lo que parecía un final, usted hizo un comienzo. Sonreí. Y por primera vez en muchos años, la sonrisa salió entera. Porque ahora lo sabía. Aunque sin un hijo en los brazos. Aunque con el corazón remendado. Yo estaba entera de nuevo. Y entera, dolía menos. Porque el amor, cuando aprende a amarse a sí mismo, ya no se quiebra con facilidad. Un año después. La primavera volvió al pueblo con el mismo aroma a lavanda, el mismo sonido de las campanas de la capilla al atardecer. Pero nada era igual dentro de mí. En la misma semana en que, un año antes, escuché a la doctora decir que el corazón ya no latía. Clara me llamó para ir con ella hasta la colina de las higueras. Llevamos flores secas y un paño bordado. Era el primer cumpleaños del bebé que no llegó. Al llegar, sacó de la mochila un pequeño objeto de madera. Era una cajita tallada, con mi nombre y una sola palabra: vida. Dentro, una carta escrita a mano. Mamá. Sé que este dolor no desaparece. Pero quiero que siempre recuerdes. Aunque fue por poco tiempo, fuiste hogar de un alma nueva. Y eso nunca será pérdida. Es presencia. Lloré sin prisa. Ahí mismo, sentada bajo la higuera más antigua, dejé caer cada lágrima guardada. No de dolor, sino de gratitud. Clara tomó mi mano. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de vos? ¿Qué? Que incluso después de todo, seguís bordando pajaritos. Sonreí. Es que los pajaritos siempre saben volver. Incluso después de la tormenta. La semana siguiente, volví a escribir. Pero ya no solo sobre mí. Comencé a recoger historias de otras mujeres del pueblo. Historias que antes se escondían detrás de los tendederos o debajo de los manteles. La costurera que cuidó a su madre con Alzheimer durante 15 años. La mujer que crió sola a 6 hijos y aún guardaba cartas del marido que la abandonó. La joven que sobrevivió a un matrimonio violento y hoy daba clases de teatro a niños. Escribía todo con cuidado. Con escucha. Con afecto. Y cuando les entregaba los textos a las dueñas de esas historias, ellas leían y sonreían. Es como si ahora pudiera respirar mejor. Como si me hubieran quitado un peso del pecho. Gracias, Ramona, por ponerle palabras a lo que solo eran suspiros. En el pueblo, empezaron a llamarme la señora de las palabras. En el mercado, las chicas me ofrecían frutas maduras. Esto es por lo que usted hace por nosotras. En el centro de salud, la enfermera me dijo: tu historia ayudó a que muchas vinieran a hablar lo que antes callaban. Y hasta el padre, en la homilía del domingo, citó un fragmento de mi cuadernito. El silencio no es castigo. Es espera. Hasta que el alma esté lista para hablar. Una noche, Clara me mostró un billete de los nietos. Abuelita, cuando seamos grandes, queremos escribir como tú. Me quedé mirando esas letras torcidas, dibujadas con ternura infantil. Y entendí. Mi historia ya no era solo mía. Era puente. Era raíz. Y hasta lo que dolió, ahora servía de abrigo. A veces, todavía sueño con esa barriguita pequeña.
con el bebé que no llegó. Pero en el sueño, él sonríe. Y me abraza. Despierto en paz. Porque hay pérdidas que no se curan. Pero se transforman. Y cuando una lo permite, la herida se vuelve raíz. Hoy tengo 63 años. Y sigo despertando temprano, como siempre. El té de boldo ya no es tan amargo. Mis manos siguen firmes en el bastidor. Y mis pajaritos bordados ahora adornan las paredes de otras casas. Los niños del pueblo me llaman abuela Ramona. Clara me llama mi raíz. Y Julián me llama mi oportunidad. Sí, se quedó. No como héroe, ni como salvador, sino como un hombre que aprendió a escuchar antes de intentar explicar. Nos reconciliamos en silencio, sin promesas, sin prisa, porque el amor, después de cierta edad, no necesita urgencias. Necesita verdad. Y eso, no sobra. Sigo escribiendo. Ahora con más calma. Con más espacio. Las mujeres siguen viniendo a mí. Algunas con historias atragantadas. Otras solo con un silencio en la mirada que yo ya sé traducir. Siempre les digo lo que aprendí de mi propia historia. Tu voz es tuya. No dejes que nadie te la robe. En la estantería del living, guardo mi primer cuaderno. Aquel donde escribí sobre el embarazo, el miedo, la pérdida y el renacer. Ya está amarillento. Pero cada página late. De vez en cuando, lo leo para mí misma. Y sonrío. No porque todo pasó, sino porque yo pasé por todo, y sigo aquí. Entera. Más vieja, sí. Pero también más completa de lo que jamás imaginé ser. Clara espera su tercer hijo. Julián cuida la huerta con los nietos. Y yo. Bordo. Bordo nombres, historias, afectos. Y paso adelante aquello que, durante tanto tiempo, pensé que me iba a hundir. El dolor no desaparece. Pero con el tiempo, se vuelve abono. Y florece. Si llegaste hasta aquí, te agradezco. Y te digo, si alguna vez sentís que tu vida llegó al final, espera. A veces, es solo un comienzo con otro nombre. Y si esta historia te tocó, comenta aquí abajo. Quiero saber desde dónde la estás escuchando. Y si alguna vez tuviste que volver a empezar. Y no te olvides de suscribirte. Porque cada semana hay más historias que calientan el corazón. Porque, a veces, el amor tarda. Pero no falla.